Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Creo que ahora sí estamos un buen número. Les estoy compartiendo la pantallita y bueno, básicamente el siguiente tema que vamos a ver corresponde a lo que es la parte de rodamientos, ¿ya? Les voy a mostrar las diapositivas. Em, entonces, estamos viendo el tema de mantenimiento de sistemas de apoyo. En realidad, todo lo que corresponde a estos elementos que pueden ser de fricción o de rodadura, se los considera como puntos de apoyo o elementos de apoyo. Entonces, entran dentro de la categoría de mantenimientos de sistemas de apoyo. Eh, el otro nombre que reciben estos elementos es el de cojinetes. Bueno, aquí si bien dice rodamientos y cojinetes, en realidad ambos son cojinetes, ¿ya? Dentro de los cojinetes tenemos dos categorías bastante grandes. Una categoría que corresponde a lo que son los cojinetes de rodadura, que nosotros conocemos como rodamientos, y los cojinetes de fricción, que vendrían a ser los bujes, ¿ya? Eh, de esta manera, ¿no? Es importante volver a recalcar el tema de la lubricación, ¿no? Entonces, la lubricación es bastante importante tanto para elementos de fricción como para elementos de rodadura, ¿sí? Dentro de la lubricación nosotros hemos visto que la función principal que tiene la lubricación es reducir el rozamiento, ¿sí? Y cualquier tipo de desgaste que pueda tener. Básicamente lo que hace la lubricación es aprovechar el espacio de separación que hay entre piezas para que se añada una película lubricante que permita de que no tengan, no entren en contacto ninguna de las piezas, ¿no? Entonces que esta distancia de separación se tenga que mantener, ¿ya? Por otra parte, dentro de estos elementos de rodadura, y en realidad miren, en realidad en términos generales de lubricación, tenemos cuatro, cuatro grandes categorías de tipos de lubricación. Nuevamente, esto de acá no solamente es aplicable para elementos de fricción, de rodadura, sino también la lubricación en general de piezas, ¿ya? Entonces, básicamente acá nosotros mencionamos cuatro tipos de lubricación, lo que se conoce como lubricación hidrostática, la lubricación hidrodinámica, la lubricación elasto hidrodinámica y lo que se conoce como lubricación marginal. Eh, la primera lubricación, como su nombre indica, la lubricación hidrostática, estamos hablando de algún tipo de fluido que está con una especie de estado de reposo, ¿ya? No siempre es un reposo total, ¿ya? Si no dice hidrostática porque en realidad puede ser que la velocidad de trabajo sea muy baja, muy baja, ¿no? Entonces, eso da lugar a que ocurra el siguiente fenómeno, ¿no? Puede ser que el elemento esté girando, ¿no? Nuestro eje esté girando y el buje o el rodamiento esté girando también con una velocidad pero muy baja, y eso va a dar lugar a que por gravedad y la carga que esté llevando el elemento, tengamos una diferencia de separación de partes entre esta parte que es inferior y la parte que es superior, eh, mayor, digamos. O sea, ¿en qué sentido? Que esta parte de acá va a tener una distancia mayor a esta de acá. Y eso se debe a que al girar esto de forma bastante lenta, está dando lugar a que incluso en algunos momentos esto tienda a apoyarse en la parte inferior, ¿no? Entonces, las condiciones de trabajo de la lubricación hidrostática es que básicamente tenemos que tener un lubricante que tenga la capacidad suficiente de soportar esa carga, impidiendo de que esta pieza llegue a tener contacto con esta otra, ¿no? Que la distancia de separación, por más mínima que sea, se mantenga. En este caso entra lo que no sé si recuerdan, en algún momento habíamos mencionado, que es el criterio de selección del lubricante, que indica de que si nosotros tenemos una velocidad elevada, tenemos que tener una carga baja, y la característica de viscosidad del lubricante es diferente de, un segundito, la característica de viscosidad del lubricante es diferente de si nosotros trabajamos con una carga elevada, pero con una velocidad baja.
que generalmente es lo que nosotros conocemos como lubricación hidrostática, ¿ya? Entonces, hidrostática no quiere decir que está completamente parado, sino que la velocidad de rotación puede llegar a ser bastante baja. Y la diferencia es con la lubricación hidrodinámica, por ejemplo, que básicamente en la lubricación hidrodinámica, sí trabajamos a una velocidad más elevada, ¿no? Una velocidad de régimen mucho más elevada. Entonces, al trabajar con una velocidad más elevada, hay una distribución un poco más homogénea entre la separación que tenemos acá, ¿no? Ya no se da esa situación en la que tenemos un espacio de separación mayor acá y uno menor de este lado, sino es un poco más homogéneo, ¿no? En este caso entramos con la otra situación que estábamos comentando, ¿no? Velocidades elevadas, cargas bajas. En la lubricación hidrostática es al revés, cargas elevadas y velocidades bajas, ¿ya? Después de eso, hay otra que estábamos mencionando que es la lubricación elasto-hidrodinámica, ¿ya? La lubricación elasto-hidrodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Elasto viene bueno, de elasticidad, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de una elasticidad cualquiera, sino estamos hablando de una elasticidad, en este caso, del metal, ¿no? Ustedes saben que cualquier tipo de material, cualquier tipo de pieza que nosotros sometemos a algún tipo de carga, puede o está sujeto a algún tipo de deformación, ¿no? Si es una deformación plástica, y ahí es donde vienen distintos tipos de deformaciones, si es una deformación plástica, la deformación tiende a ser permanente, se queda como una especie de huella, en pocas palabras, ¿ya? En este caso dice que no es una deformación plástica, sino es una deformación elástica. Entonces es una deformación que es susceptible de que pueda restituir o pueda volver a la posición inicial. Tal vez no por completo, pero la tendencia es esa, que tienda a volver a la posición inicial, ¿ya? En ese tipo de casos hay que tener un poco de cuidado con el tipo de lubricante que nosotros manejamos. Acá yo les hago una preguntita, a ver. Miren, en el tipo de situación de, por ejemplo, las movilidades, las motocicletas, cualquier tipo de vehículo que está en una condición de 0 kilómetros, está en una condición de completamente nuevo, tiene un tipo de lubricante, ¿no? Maneja un tipo de lubricante que es bastante delgado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con este lubricante delgado? Lo que pasa es que se utiliza este tipo de lubricación debido a que las partes, las piezas son nuevas, no tienen todavía ningún tipo de desgaste y el espacio de separación entre partes, entre piezas, es mínimo, es bastante pequeño. Entonces, ¿qué pasa si en vez de utilizar un lubricante delgado, así como el que generalmente se utiliza un lubricante que es generalmente sintético, le ponemos un mineral que es un poco más grueso? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con las piezas, con las partes? Va a haber mayor desgaste. ¿Ya? ¿Qué más? Lo que estoy tratando de demostrar acá es que el tema de la lubricación influye también en la deformación de las piezas, ¿no? Si yo no coloco el lubricante delgado, ¿no? Voy a colocar un lubricante un poco más grueso, vamos a tender a desgastar de forma prematura estas piezas y en el peor de los casos vamos a provocar de que el lubricante no llegue a algunas partes, ¿no? A algunos sectores, debido a que el espacio de separación es bastante pequeño, ¿no? Y la viscosidad del lubricante no permite que ingrese hasta ese lugar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lubricación elasto-hidrodinámica, estamos hablando obviamente de régimen de trabajo, un régimen de trabajo, una velocidad de trabajo elevada, pero ya con pequeñas o la presencia de pequeñas deformaciones, ¿no? Que pueden ser permanentes hasta cierto punto o directamente no permanentes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una deformación elástica. Después de eso, había otro que acá nos mencionaba, que corresponde a lo que es la lubricación marginal, ¿no? Entonces, en la lubricación marginal tenemos una situación, a ver, lo vamos a ver igual con un ejemplito para que se entienda bastante bien. Vamos a seguir con esto de las movilidades, ¿ya? Vamos a irnos al caso contrario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, el sistema de transmisión o la parte del pistón, por ejemplo, eh,
ya tiene, en conjunto con las anillas, un desgaste bastante elevado. Estamos hablando de una movilidad que ya tiene mucho tiempo de uso, ¿no? Entonces tiene un desgaste bastante elevado. ¿Qué es lo que pasa si yo sigo utilizando el mismo lubricante? El lubricante va a llegar a cubrir esas partes donde está desgastado, ¿no? Pero no va a llegar a crear la película de separación, ¿no? Y es ahí donde da lugar, o sea, debido a esa separación, de que el lubricante llegue a entrar en combustión con el combustible, no haga combustión con la gasolina, en pocas palabras. Y se ve ese característico humo medio azulado, ¿no? Que comienzan a botar las movilidades. ¿No? Que bueno, las movilidades botan distintos tipos de humos, desde vapor de agua, dependiendo de la estación del año, o hasta humo negro, ¿no? Pero este humo que es medio azul, ¿no? Entre azul y blanco, es porque está quemando aceite, ¿no? Entonces el aceite está llegando a formar parte de la combustión de la gasolina, ¿sí? De esta manera, entonces, nosotros tenemos una situación marginal. ¿En qué consiste esta situación marginal? Que estamos trabajando al límite, ¿no? Eso de marginal viene del margen, ¿no? Del límite. Entonces, este desgaste en algunos casos es tan severo que nosotros entramos dentro de esta situación. No quiere decir que la movilidad del equipo va a dejar de trabajar, sino que nos está pidiendo un aceite que sea un poco más grueso, o sea, que tenga aditivos que permitan que sea un poco más grueso, y de esta manera llegue a crear ese espacio llegue a cubrir, mejor dicho, ese espacio de separación y cree como una especie de sello hermético. Pues de esa manera el lubricante no se va a filtrar y va a entrar en combustión con el aceite. Pero una vez que yo he introducido este lubricante que tiene tiene aditivos que permiten que sea un poco más grueso, yo ya no puedo volver al anterior lubricante, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí vamos a entrar en una situación en la que es la que habíamos explicado hace un momento, que es esta que es conocida como lubricación elastohidrodinámica. Pues vamos a comenzar con este aceite que es grueso a seguir deformando las piezas, ¿no? Entonces, de esta manera no quiere decir que al momento de introducir este lubricante con estas características hemos dado solución al problema, sino de forma paliativa, o sea, de forma momentánea, por así decirlo. Estamos poniendo este lubricante para que el equipo siga trabajando hasta que se le haga alguna refacción, ¿ya? Entonces, de esa manera tenemos estas cuatro categorías de lubricación, lo que vendría a ser la lubricación hidrostática, la hidrodinámica, la elasto-hidrodinámica y la marginal, ¿no? Tenemos estas cuatro, ¿ya? Eh, no sé si hasta acá tienen alguna consulta, tienen alguna pregunta, algún comentario, o algo que desean que les repita tal vez. ¿Está todo claro? Ya, perfecto. Lo siguiente que quiero mostrarles es, bueno, aquí nos está dando una pequeña explicación de los distintos tipos de lubricación, ¿no? La hidrostática, la hidrodinámica, la elastohidrodinámica y tenemos la marginal, ¿no? La situación marginal. Entonces, a manera de complementar, te van a dar una pequeña lectura, ¿no? Y básicamente, de forma resumida, es lo que yo les he explicado, pero aquí está dando una explicación de forma un poco más técnica, ¿ya? Tenemos aquí un poco de explicación sobre lo que son los distintos tipos de bujes y algunas situaciones de deformación. Vamos a saltar esta parte y vamos a entrar directamente a lo que son los tipos de rodamiento, ¿ya? Eh, Miren, dentro de los tipos de rodamiento hay dos grandes grupos, ¿no? Lo que son los rodamientos rígidos de bolas y lo que son los rodamientos de rodillo, ¿ya? Y dentro de estos tipos de rodamiento existen también subcategorías, ¿ya? Entonces, dentro de los rodamientos, por ejemplo, que son los rígidos de bolas, tenemos los radiales, los angulares y los axiales, ¿no? Dentro de los de rodillo tenemos los rodillos cilíndricos, los de aguja, los rodillos cónicos, los esféricos, ¿sí? Y hay bastantes categorías, ¿no? Es importante un poco recordar esta parte, porque en algunos casos
rodamiento puede llegar a fallar de forma prematura, no solamente debido a algún mal montaje, ¿no? Sino puede ser debido a alguna mala selección, ¿no? Un rodamiento rígido de bolas normal, por ejemplo, no tolera desalineamientos, ¿no? No tolera ningún tipo de desalineamiento. Si nosotros hacemos trabajar este rodamiento con algún tipo de desalineamiento, vamos a reducir su tiempo de vida útil, ¿ya? Y al momento de reducir el tiempo de vida útil del rodamiento, estaríamos teniendo un poco de fallas al momento de establecer el cronograma de mantenimiento, debido a que dentro de las tareas de mantenimiento está lo que es uno, lo que es la relubricación, y otro, lo que vendría a ser el cambio de los rodamientos, ¿ya? Entonces la selección es importante. Yo les hago una pregunta. Si yo estuviese trabajando con cargas elevadas, ¿no? Eh, ¿Qué rodamiento debería yo usar si comparo entre un rodamiento rígido de bolas y un rodamiento de rodillos? ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Les pregunto. Serían el rodamiento de rodillos, porque, am, ¿Ya? bueno, ese es el que vi en máquinas más grandes, no sé cuál sería la diferencia. ¿Ya? Está bien lo que dices. Hay un aspecto que es bastante importante, que es el área de contacto. El área de contacto que tiene una esfera es mucho menor al área de contacto que tiene un cilindro recto, digamos, ¿no? Que es en este caso el tema de los rodillos, ¿no? De los rodamientos de rodillo. Entonces, el rodamiento de rodillos generalmente se lo utiliza para cargas más elevadas, ¿no? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo un espacio bastante reducido? Si tengo un espacio bastante reducido, no tengo mucho espacio donde poner entre lo que vendría a ser mi eje, el punto de alojamiento del eje, lo que se lo conoce como gorrón, y el alojamiento del rodamiento. Entonces, ¿qué pasa si no tengo mucho espacio? ¿Hay algún rodamiento especial que podría yo utilizar? Es ahí donde les decía, ¿no? Hay que tener un poco de criterio, ¿no? Hay que recordar, tal vez esto lo han visto en elementos de máquinas o alguna materia parecida. Entonces tenemos, por ejemplo, acá dentro de los rodillos cónicos, que son rodamientos que aparte soportan cargas axiales. Tenemos los rodamientos de aguja, ¿no? Estos rodamientos de aguja, por ejemplo, ocupan un espacio bastante reducido. Entonces, son bastante adecuados cuando no se tiene mucho espacio, sí se tiene bastante carga y velocidades elevadas. Entonces, ahí es donde entran estos rodamientos de aguja, ¿no? Dentro de los rígidos de bolas tenemos los angulares, que pueden ser unidireccional, bidireccional o duplex, y los axiales. Entonces, hay distintos tipos de categorías. Si yo quiero trabajar con un rodamiento rígido de bolas, que es el más convencional, y quiero alguno que me permita, por ejemplo, trabajar con algún grado de desalineamiento, tenemos los autoalineantes, ¿no? Que generalmente toleran de 2 a 3 grados de desalineamiento, ¿ya? Entonces, es importante saber los tipos de rodamientos, porque como les comentaba, en algunos casos se dan problemas de mantenimiento, pero es por mala selección del rodamiento, no estamos utilizando el rodamiento adecuado, ¿no? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. ¿Ya? Eh, Continuamos. Por otra parte, tenemos acá el tema de las partes del rodamiento, ¿no? Es importante reconocer el, segundito, es importante reconocer el ancho, el diámetro exterior, el diámetro interior y las piezas. El diámetro interior, exterior y el ancho son características de construcción del rodamiento, pero que al fin y al cabo nos ayudan a definir el diseño incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto nosotros asignamos un espacio en donde va a entrar el rodamiento con algún determinado ajuste. Y por otra parte, hay una relación de robustez del rodamiento, o sea, me refiero a un rodamiento con un diámetro más elevado, un ancho más elevado, con este tipo de características que generalmente son rodamientos que tienen un tiempo de vida útil más elevado, ¿no? Las partes básicas del rodamiento son el aro interno, el aro externo, en este caso, bueno, las bolas, las esferas
y el canastillo o la rejilla que se lo conoce como separador también, ¿no? Este elemento que es intermedio entre el aro interno y externo puede variar, ¿no? Aquí estamos viendo esferas, pueden ser rodillos, pueden ser agujas, pueden ser de distintos tipos, ¿no? El otro criterio que ustedes tienen que tomar en cuenta para mantenimiento es el tiempo de vida útil, ¿ya? Entonces, el tiempo de vida útil del rodamiento generalmente se lo mide en horas y ya. Les decía el otro que es muy importante que hay que tomar en cuenta es el tiempo de vida útil. Tiempo de vida útil generalmente se le asigna al rodamiento de acuerdo al tipo de aplicación que se le va a dar, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, máquinas para servicios de 8 horas, pero no de uso intermitente, no de uso pleno, o sea, de uso intermitente, y otras que son de 8 horas, pero sí son de uso pleno, ¿no? O sea, se utilizan las 8 horas, lo que vendría a ser el jornal. Y hay otras que son un poco más exigentes, ¿no? Que trabajan las 24 horas del día. Este rango de horas que estamos viendo de tiempo de vida útil está en kilohoras, ¿no? Estamos viendo acá, por ejemplo, máquinas para servicio continuo de 50 a 60 kilohoras, ¿no? Entonces, haciendo una pequeña comparación para ver el tiempo de vida útil del rodamiento, para estos de 24 horas, ojo que no es lo mismo para el de 8. O sea, quiero saber cada cuántos días en cuántos días yo tendría que hacer el cambio del rodamiento. Tenemos 20.000 horas acá, ¿no? Estamos hablando de este. Acá debería ser 8, ¿no? Tenemos 20.000 horas entre 8, ¿no? Estamos 20.000 horas sobre 8 horas, que es el jornal del día. Tenemos, en realidad, aquí les decía, no es 24, debería ser 8. Entonces tenemos 20.000, básicamente dividido entre 8. Llegaría a ser alrededor de 2.500 días, ¿no? 2.500 días dividido entre los 360 días que tiene el año. Estamos hablando de un rodamiento que puede llegar a durar alrededor de 6 años y un poco más, tal vez, ¿no? Entonces, este dato del tiempo de vida útil, según la utilización, la aplicación, es importante debido a que, bueno, básicamente nosotros tenemos que establecer cada cuánto tiempo vamos a hacer el cambio de los rodamientos. ¿Ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Ninguna idea. Están muy callados o de verdad se está entendiendo todo. Ya, un favorcito chicos, por favor, vamos a quedar hasta acá. En la siguiente clase vamos a continuar con lo que son criterios de selección de rodamientos, ¿ya? Y vamos a hablar ya de algunos elementos sobre el tema de engrasado. Hay una ecuación que nos permite determinar la cantidad de lubricante de grasa que tenemos que poner al rodamiento. ¿Cuál es la diferencia entre tipos de rodamientos? ¿Ya? Entonces, por favor, vamos a continuar la siguiente semanita. ¿Ya? Les agradezco mucho la participación el día de hoy y bueno, nos estaríamos viendo hasta el día de mañana. Que estén bien chicos, les mando un saludo grande. Desde mañana, por si acaso, ya estamos arrancando con las pequeñas defensas, entonces se van a preparar, ¿ya? Que les vaya bien chicos, un saludo grande. Listo.